de Adonep, él tiene un compromiso ahorita, pero él dijo que por favor grabaran la entrevista, la conferencia, y que él la quiere ver. Así que hay buen interés de parte del hermano empresario Altomir Rajiz, presidente internacional de Adonep. También está, el presidente está en Dubái, Sergio Raposo. Él es el presidente en Dubái. Ellos son los directivos de Adonep Internacional y están pendientes de esta conferencia. Oye, muy valioso que esté con nosotros el doctor Elías Rincón, que estamos muy agradecidos que ha podido vencer el COVID y que está restablecido, y que es pues también nuestro presidente unicristiano en Venezuela, un movimiento muy importante en el país, y qué lindo que hoy tenemos a nuestro apóstol Elías con nosotros también. Excelente. Qué bueno. Beatriz, ¿me escuchas, Beatriz? Beatriz, creo que tiene el micrófono apagado. Sí, vamos a pedirle a Esther que pueda abrir los micrófonos temporalmente. Sí, por favor. Dile, Esther, por favor, abre el micrófono por ahora. Todos puedan participar. Ok, ahora sí me escuchas. Sí. Fuerte y claro. Beatriz, ¿me escuchas ahora? Sí, yo te escucho perfecto, pero hola, tú Beatriz. no me escuchabas a mí. Hola. Qué bueno tenerte entre nosotros. Beatriz es Gracias. una mujer súper emprendedora, extraordinaria, me ha enseñado muchas cosas. Beatriz es una empresaria de alto nivel, una mujer excelente, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Puede hablar un poquitico, ¿cómo se llama? Sin vanagloria, porque Beatriz tiene un currículum extraordinario. Antes de dar comienzo al evento, Beatriz, ahorita estás distribuyendo. Dime. No, empezando un poquito por la parte educativa. Bueno, me gradué de administrador en la central, luego hice un posgrado en marketing. Además hice varios estudios referente al mercadeo en diferentes países de Sudamérica. Yo también en la universidad di un seminario de integración económica latinoamericana, bien interesante. Además que daba mercadotecnia 1 y 2. Tuve más de 20 años dando clases y también con mis empresas, una compañía de asesoría gerencial y sistemas y una empresa de producción de fuegos artificiales, a través de la cual pues tuvimos en sociedad con mi amigo. ¿Qué más? Bueno, aquí estoy dando clases, bueno, eso lo hice hasta que el gobierno actual pues casi que me sacó del país. Ahora estoy aquí en Miami, estoy dando clases en una universidad que es como una universidad adscrita a la Universidad de Miami, pero ellos guardan su independencia. Estoy dando marketing y estoy dando el seminario de integración que a ellos les ha parecido muy interesante. Bueno, qué bueno. Excelente. Bien, bienvenida Beatriz, bienvenida al equipo. Ya vamos a tener con ustedes Jorge Prado, el presidente. Jorge Prado se fue. Está por acá. Jorge Prado es un caballero. Jorge. Sí. Buenas noches, Marín. Ok. Jorge Prado. Extraordinario, hermano mío. Dios te guarde, Jorge. Jorge es especial. Muchas gracias por invitarnos a participar y poder asimilar la gran experiencia que ustedes tienen como lectores de las versiones personales. Nosotros aquí trabajamos en el campo,
trabajamos en la actividad agropecuaria. En el Zulia nosotros vemos prácticamente todo lo que es el noroccidente del país. Tenemos más de 2.000 miembros en la asociación y somos responsables de la mucha cantidad de leche o de la poca cantidad de leche que está produciendo, contribuyendo siempre con la meta de los zulianos y los venezolanos. Esa es nuestra función. Somos gremios, no somos partidos, somos gremios. Qué bueno, así es. Jorge Prado, presidente de Confagán, extraordinario amigo, gran amigo a quien yo amo, respeto y admiro mucho. Bienvenido, Jorge. Bienvenido. Gracias. Por acá. Jorge es presidente de la Confederación de Ganaderos de Venezuela, donde yo soy el director de proyectos especiales. Allí estamos, formamos parte de la directiva y ahora estoy circunstancialmente aquí en Estados Unidos. Pronto regresaremos a Venezuela, a la reconstrucción del país. Qué bueno. Si Dios quiere, si Dios quiere. Dios mediante, así es. Así es. Tiempos nuevos. Así es. Bueno, yo creo, David, que ya estamos transmitiendo por Facebook Live y posiblemente pues algunos se puedan ir sumando. Ha habido mucho movimiento en el marco de los 40 días de evangelismo, que es una jornada de esperanza en el país para volver los ojos a Dios, a su palabra, a sus fundamentos. Creemos que Dios ha permitido todo este escenario de desmantelamiento para que lo genuino, lo perdurable y lo eterno se establezca. Y hay una iglesia que está alzando la voz para hacer luz en medio de tinieblas y ser sal en esta nación. Y qué bueno que podamos tener aportes como el de nuestro doctor Henry Álvarez, que nos ayudan a poder enfrentar los grandes desafíos que tenemos como nación, especialmente la iglesia, para poder modelar en cada esfera de influencia, en un momento tan crítico, pero es que la gran oportunidad para, bajo los formatos y diseños del reino, entonces establecer esos códigos en cada sector que se requiere. Por eso creemos extraordinaria esta oportunidad con el doctor Henry Álvarez, porque es la hora precisamente de echar cimientos y fundamentos sólidos. Estamos muy expectantes. Así es. Así es. Tengo el currículum de Henry por acá, el currículum, pero lo tengo en inglés, Henry. A ver. Bueno, con lo que pusiste en la invitación al chat, a cualquiera pues le parecería bien interesante escuchar al doctor Henry. Creo que es más que suficiente. Bueno, ese es un preámbulo, esa es una introducción. Henry Álvarez fue mi profesor de teología en Tell My People en Harry, en Texas. Allí nos conocimos, es maracucho de nacimiento. Gringo, tiene 30 años aquí. ¿Qué tiempo tiene aquí, Henry? 30 años. Ya 30 cumplimos años. 30 años en Estados Unidos. Ya es ciudadano americano. Henry tiene 36 libros en Amazon. Está vendiéndose muy bien. Yo he comprado 7 de ellos. Extraordinario. Todo donde se abre el libro, hermano, te felicito. Ya yo lo felicité porque es 5 estrellas ese libro. Muy, muy bueno. Esos libros, cualquier libro de esos que yo compré, yo tengo 7 acá, tuyos. Me faltan 29. Bien, Bueno, qué mucho gusto saludarles a ustedes y me da mucho placer estar reunido de gente tan valiosa, tan valiente, que sigue a la vanguardia enfrentando todas circunstancias sin retroceder. Para mí es un privilegio estar en medio de ustedes. Son personas que tienen cada uno una trayectoria extraordinaria y pues nada, es pura crema lo que estoy viendo y escuchando aquí de personas ilustres que están haciendo algo para traer cambios a la sociedad y eso es digno de remarcar. Así es, así es.
Bienvenido, Roberto Velasco. Saludos a Buenas nuestro noches, hermano Pastor Roberto Henry. Velasco. Sí, Dios saludos le a bendiga. Coro. Es una Amén. bendición estar conectado y quiero convalidar las palabras del pastor, el doctor Henry Álvarez, tremenda institución. Fue pastor también en el Valle de Texas y es todo un hombre muy humilde, un siervo de Dios. Así que me gozo esta noche estar unido con ese equipo que queremos oír para aprender y en este proyecto de la universidad para formar gente de alto nivel. Así que bueno, es una bendición saludarle, pastor. Y bueno, saludos esta noche a Diego y a todo el equipo. Aquí estamos dispuestos a hacer de bendición para nuestra querida. Bendiciones, doctor Álvarez. Amén. Saludos. Gracias, Roberto, gracias. Adriana, un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bienvenida. Estoy en Colombia, soy miembro de la iglesia del pastor Roberto Velasco, médico familiar. Estoy aquí porque me interesa pues toda esta información y he escuchado muchas cosas buenas sobre el doctor Henry Álvarez por mi pastor y bueno, aquí esperando la bendición de Dios en esta noche. Dios les Qué bendiga. bueno. Gracias, bienvenida, Adriana, bienvenida. Vale. Bien, entonces, wow, increíble. Vamos a esperar un segundo, vamos a esperar un segundito, un poquito más, y para dar inicio al evento completo. Por acá. Y estamos, como decía Diego, ¿está presente, Diego? Decía Diego, estamos... ¿aló? ¿Escuchan? Yo te escuchamos. Sí, estamos diciendo que estamos haciendo un equipo con los 40 días de evangelismo que tenemos acá a nivel nacional. Y vamos a que... Diego está por allí. Mientras que iniciamos el proceso, a ver si Diego nos puede dar Diego, a ver si tú nos puedes dar una breve introducción de lo que es los 40 días de evangelismo que estamos desarrollando en Venezuela y el cual ahorita a través de esta conferencia estamos apoyando, no solamente con esta conferencia, sino una serie de actividades que hemos desarrollado conjuntamente con los 40 días de evangelismo, el cual Diego Ortiz representa. Así que antes de empezar, Diego, ¿puedes dar una breve introducción de lo que es los 40 días de evangelismo? Gracias, David, y a todos los que están hoy en el chat, especialmente al doctor Henry Álvarez. Pues 40 días de evangelismo es una oportunidad que Dios nos ha dado para unir muchas gracias y alzar la voz en la nación para sembrar esperanza. Inicialmente, a finales de marzo, iniciamos esta iniciativa y luego nos encontramos con la hermosa noticia de que Evangelismo Global había declarado el 2021 como el inicio de la década del evangelismo. Así que nos unimos entonces a la agenda internacional, adaptamos parte de la programación y de esta forma pues vamos de la mano con esta iniciativa mundial. Y en Venezuela, claro, nació la visión de 40 días, a nivel global son 30 días, Venezuela está yendo 10 días más. En tiempos donde la nación ha estado en desolación, a raíz de la pandemia, en luto, muchos pastores han partido, muchas familias están enlutadas y iniciamos una campaña previa, todos contra el COVID, tanto en oración como en acción solidaria,
y el 1 de mayo comenzamos los 40 días de evangelismo. Ha sido histórico que 56 organizaciones de manera oficial forman parte de esta convocatoria. Ver caminar de la mano a organizaciones tan emblemáticas como el Consejo Evangélico de Venezuela, la Confederación de Iglesias Pentecostales de Venezuela, Unicristiana, la Unión de Confraternidades Evangélicas de Venezuela, el COPEFAN, que es el Consejo Pastoral Evangélico de la Fuerza Armada, también toda la plataforma del Movimiento de Unidad Cristiana, MOVIUD, y allí concilios emblemáticos como las Asambleas de Dios, la Mesa de Unidad Cristiana, donde están federaciones emblemáticas como las Iglesias Emmanuel, las Iglesias Cuadrangular, la Luz del Mundo, también participando de los 40 días de evangelismo. Ha sido un milagro ver a los Gedeones internacionales con ministerios como One Hope y otros muchos más que engloban. Hoy estamos usando la plataforma de Planeta Feliz, que es un ministerio hermoso, con el IN, que trabajan con los niños, y que así hemos podido visibilizar a muchas organizaciones, la Fundación de Atletas Cristianos que preside nuestro hermano Subero, que es líder de uno de los equipos de las grandes ligas en Corea del Sur, venezolano, también Ready to Go y tantas organizaciones más. Un esfuerzo colectivo para sembrar esperanza, para visibilizar el nombre de Cristo. Estamos ahora, mi amado hermano Henry Álvarez y todos los que estamos en este grupo, invitando a los venezolanos, especialmente a la comunidad cristiana, a compartir nuestra historia con Jesús. Hashtag mi historia con Jesús. Qué lindo que profesionales, qué lindo que hombres y mujeres de las diferentes esferas sociales y diferentes asignaciones puedan exponerse en las redes sociales y compartir su historia con Jesús. Cómo eran antes de conocer a Jesús, lo que ocurrió al conocerle y lo que hoy en día son caminando con Jesús. Por ejemplo, yo fui presidente de la Federación Venezolana de Centros de Cultura Cinematográfica, vengo del mundo de la cultura, mi padre es crítico de arte y de un mundo diverso en el área intelectual. Haber conocido a Jesús cambió mi vida. Organicé los 100 años del cine en Venezuela. Luego, por 3 años, no fui a una sala de cine porque en ese tiempo el cine era pecado, el béisbol era jugador AAA, era pecado también, dejé de jugar. Y luego serví con el evangelista Gigi Ávila, que al principio dijo que el televisor era el cajón del diablo, pero luego Dios le dijo, métete en el cajón y saca el diablo. Y fui su coordinador internacional en Venezuela por 8 años. Y ahí trabajamos con radio, con televisión. Y hoy tenemos la bendición de poder servir a través de una plataforma radial, Vidavisión Radio, y servir a la ciudad y al país. 40 días de evangelismo es una excusa de Dios para que trabajemos juntos. Venezuela, termino con esto, tiene algo que enseñarle al mundo. Se llama la unción de cuerpo. Algo está haciendo Dios, porque solo cuando la iglesia se une y es un cuerpo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aunque hemos estado históricamente muy fracturados y fragmentados, y esto trae desolación y ruina, estamos entendiendo que solo un cuerpo puede manifestar el reino, y principados y potestades y estructuras que han traído opresión a los pueblos pueden ser quebrantadas y puede haber transformación. Lo que Dios hizo en Corea del Sur lo puede hacer en Venezuela. El mundo conoció el milagro de Corea, y precisamente con hombres como nuestro hermano Henry, catedrático, llevando los principios del reino a las universidades, en 40 años cambió la historia de Corea del Sur, de una nación paupérrima, pobre, en la miseria, a ser una nación pujante en el mundo actual. Y creemos que Venezuela califica para un milagro en medio de la desesperanza, para reconocer que no es el petróleo ni nada, sino Jesucristo el que levanta las naciones. Y por eso estamos muy honrados de tener hoy al doctor Henry Álvarez, que nos ayude a transicionar y ser una nación que direccione todo su conocimiento. Así que en el marco de estos 40 días, un regalo de Dios tener esta conferencia con el doctor Henry Álvarez. Agradecido.
Gracias, Diego. Gracias. Muy buena esa participación. Bueno, vamos a dar inicio. Lamentable, yo no entiendo. Se va la hora. Sí, hay un buen, unas buenas indicaciones, pero estamos lo que estamos y vamos a disfrutar lo que estamos. Lamentablemente por lo que se pierde en esta bendición. ¿Sí? Entonces, Emanuel, comienza si puedes ahí a comenzar un breve resumen de tu currículo para deleitarnos un ratito. Ok, bueno, vamos a hacerlo. Humildemente. Yo humildemente ya, como sabemos ya por lo que se ha dicho, me gradué en Venezuela en la Escuela de Medicina de la Universidad de Zulia por los años 80 y eso es lo que estuve haciendo como profesión en mi vida antes de dedicarme al ministerio a tiempo completo, lo cual vino a ser realidad lo del ministerio en Estados Unidos cuando en 1990 dedico toda mi vida al servicio ministerial. Hasta la fecha son 30 años en ese servicio ministerial y en el medio de esos 30 años de Estados Unidos, Dios me permitió la oportunidad de equiparme mejor para el servicio que fui llamado, que es la enseñanza teológica en la educación, en liderazgo de la iglesia, etc. Entonces fui a la Universidad Oral Roberts y ellos me ofrecieron la oportunidad de estudiar allí unas maestrías. Luego terminé un doctorado en educación, que hasta la fecha, gracias a Dios, yo doy gracias a Dios por eso, porque soy el primer hispano que adquiere en esa universidad, que está fundada desde 1966, el título de doctor en educación, mención educación superior, universidades y colegios. Y luego hice un PhD de teología y filosofía en la muy ilustre Universidad de Puerto Rico, Universidad Interamericana de Puerto Rico. Entonces, más o menos esa trayectoria fue con el propósito de alcanzar las metas que hoy estoy ejecutando y disfrutando, que es la educación en los diferentes niveles teológicos, desde institutos bíblicos hasta lo superior avanzado, para poder ofrecer una estructura educativa y equipar a las personas que son llamadas o que están en puestos de liderazgo o que simplemente quieren hacerse una mejor persona, porque educación es un elemento transformador de vidas. Y eso es cuando pienso de mí en lo que hago. Yo digo, estoy en la oficina de transformar vidas porque Dios me dio el recurso de la educación para hacerlo. Y me da mucho gusto ver cómo personas han sido pues transformadas por este tipo de trabajo que se ha estado haciendo. Y gracias a Dios las puertas se han abierto en muchos países donde estamos operando con nuestra universidad que fundamos aquí en Texas y que hoy está operando en 10 países. Y bueno, vamos a seguir para más porque siempre hay nuevos sueños, nuevas iniciativas y queremos siempre algo más para ofrecerle a nuestro pueblo latino. Y digo nuestro pueblo latino porque todo lo que tenemos estructurado está diseñado para el pueblo hispano en cualquier parte del mundo. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias. Un currículum bien nutrido, bien bonito. La oportunidad de tener a mi hermano Henry como mi profesor, el equipo, yo fui el director de la promoción. Que Henry Creo que se está congelando tu señal, David. sí. Oh. Creo, doctor Henry, que entre tanto resuelve problemas de conexión nuestro común hermano Sí. David Gutiérrez. Pudieras Okay. comenzar la conferencia y ya estamos transmitiendo en directo por Facebook Live. Excelente, vamos a hacerlo entonces. Habíamos pensado que David nos hiciera unas preguntas introductorias, pero es bueno avanzar porque el tiempo se consume. Y el tema que le hemos puesto a esta conferencia, pues, es yo creo que de relevancia y quiero justificarlo de la manera siguiente. Cuando nosotros somos llamados a un oficio, cualquiera que este sea, no hay cosa mejor para comenzar
a proyectar ese oficio y ese trabajo en el futuro con éxito que prepararse. No hay cosa mejor que prepararse para lo que uno siente hacer o quiere hacer. Entonces, la importancia de la preparación en el liderazgo. La preparación, el individuo aprende de dos maneras básicas. Una es por la propia experiencia. Es el camino más largo, el más tormentoso y donde mucha gente pues sufre altos y bajos. Y está la otra manera de aprender, que es con la experiencia de otros, a través de un sistema educativo y a través del consenso de consejería y de oportunidades que se presentan en la vida, escuchando el consejo de los demás, como dice la Biblia, en la abundancia de consejos siempre hay sabiduría. Entonces, tomando en cuenta este antecedentes, sabemos lo importante que es aprender para tener éxito y eso lo vamos a reflejar entonces en el trabajo que hacemos. Cuando nos hemos equipado adecuadamente en aquel llamado que nosotros soñamos siempre ejecutar, entonces eso nos garantiza el éxito, no solamente para nosotros mismos y nuestra empresa, sino que también beneficia a todas las personas que nos van a rodear desde ese punto en adelante. Eso hace entonces que el liderazgo que estamos desarrollando en este sentido sea un liderazgo de múltiples niveles y también de múltiples relaciones, porque me beneficia a mí y a las personas que están conmigo inmediatas y también a las que vamos a conocer en el futuro. Yo personalmente tomé la idea de este tema cuando estaba hablando con David, porque pensé que era necesario recordar algunas cosas que yo sé que son bien sabidas, pero como dijo un dicho muy antiguo en Venezuela, hay cosas en la vida que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Quizás muchas de las cosas que yo voy a mencionarles a ustedes ya es pan comido para muchos y terreno ya trillado, pero otra vez, siempre es importante recordar algunas cosas valiosas que siguen siendo válidas hoy día, porque principios que nosotros hemos conocido en la vida trascienden las generaciones y siempre van a ser útiles en cualquier generación o en cualquier país y circunstancia. Esos principios que nosotros hemos aprendido en la vida siempre son útiles y aplicables y nunca pasan de moda. Entonces, el tema de la importancia de equiparse para tener un liderazgo eficaz, quiero relacionarlo primero con el mismo modelo de nuestro Señor Jesucristo, porque para mí es muy difícil apartar cualquier conferencia que yo expreso lejos de la Biblia, alejarlo del conocimiento bíblico me cuesta mucho. Entonces, es mejor traerlo al terreno bíblico y ahí nos entendemos todo mejor, porque la Biblia no solo es un libro religioso que podría ser catalogado como tal, pero es un libro multidisciplinario que sirve para muchas otras cosas inimaginables para nosotros. Entonces, Jesús, con su estilo de vida y su estilo de liderazgo, nos modela a nosotros un ejemplo, un camino a seguir, donde él fue encomendado a una misión y luego reconoció que esa misión, pues lógicamente voy a hablar en sentido figurado, no está esto teológicamente escrito en la Biblia, yo lo sé, pero cuando digo que reconoció, estoy dando a entender que hubo una iniciativa propia de él para entender claramente y darnos a nosotros la enseñanza después que solo no se puede hacer el trabajo jamás. Cualquier cosa que se encomiende hacer, necesitamos formar un equipo, porque el éxito de cualquier empresa va a depender de la calidad de equipo que se tenga formado para comenzar y dar a desarrollar todos los planes que se tengan en ese momento. Entonces Jesús fue llamado como Mesías, como un enviado de su Padre para una misión específica que ofrecerle salvación al mundo, pero esta gran empresa, pues lógicamente él no quiso hacerla solo porque él viene de una comunidad que siempre ha estado trabajando junto. Me refiero a la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Ellos siempre han estado trabajando desde el principio y todo el tiempo siguen trabajando juntos, cada quien asignándose una función, pero coordinadamente respetándose la jerarquía y los valores de cada quien. Y cada quien asume su rol,
perfectamente y es por eso que ha tenido muchos éxitos los planes que Dios siempre ha desarrollado, porque ha sido generado en una sala de equipo de trabajo, el Dios Padre, el Dios Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, con ese trasfondo, con ese antecedente, cuando Jesús llega aquí a la tierra, hace lo mismo que estaba haciendo antes de la creación, antes de todo, con su Padre y con el Espíritu Santo. Comienza a formar un equipo de trabajo para llevar a cabo esta función y lograr la meta asignada. Luego, esa preparación duró alrededor de 3 años, 4 meses exactamente, cuando Cristo tenía 30 años de edad. Entonces, él equipó a este personal de 12 personas que se llamaron apóstoles o discípulos, que dicho sea de paso, esa palabra discípulo en griego y en arameo significan estudiante, fueron sus estudiantes, fueron esos pupilos, esos elegidos para equiparlos y llevar a cabo esta tarea monumental de salvar al mundo y establecer esta visión en una institución llamada iglesia o asamblea, para que permanentemente en todas las generaciones se perpetuara este plan y así cada generación pueda recibir los beneficios de la salvación de nuestro Dios. Entonces, él preparó a estas personas y con mucha paciencia en la teoría y en la práctica. El currículum de aquel entonces es bien conocido hasta en los días de hoy. Lo que sucedió en la época de Jesús, en el periodo del segundo templo que se llama, es bien conocido. En aquel momento hay una proliferación de sectas y de denominaciones del judaísmo mismo, pero que cada quien expresa un punto de vista distinto y entonces habían fariseos, saduceos, celotes, un grupo de elementos que dentro del judaísmo formaban grupitos separados. Jesús nunca se quiso identificar con ninguno de ellos porque él era una voz por sí solo, no quiso ser nunca un eco y entonces preparó a los discípulos con las mismas estructuras educativas que existían en la época, que significa un currículum mínimo de 3 años de preparación, donde el maestro siempre iba a estar con sus discípulos constantemente en un periodo de alrededor de 6 semanas intensivo, las 24 horas, y la última semana regresaban a casa, especialmente los que estaban casados, para descansar y luego seguir otro ciclo de 6 semanas y así completar un periodo total de 3 años. Este sistema de estudio en los tiempos de Jesús a 24 horas, 6 semanas ininterrumpidas, teoría y práctica, representa mucho más de 15 años en el sistema de estudio de nosotros, en un sistema universitario conocido. Porque, repito, ellos estaban estudiando 24 horas por 6 semanas. Pero ¿qué resultó de todo esto? La transformación de esas vidas. Si nosotros estudiamos, hacemos un análisis del perfil de la persona, de cada uno de estos estudiantes, nos daremos cuenta que ellos estaban totalmente con muchas debilidades y cosas que no les permitía ejercer la función que se le quería asignar. Y por ello, el proceso de transformación tuvo que ocurrir. La capacitación entonces no solamente fue cognitiva, darle conocimiento a ellos, sino que también fue espiritual, cambió y transformó su corazón que se llenó de compasión por la humanidad. Y eso es precisamente lo que trae la educación cuando alguien se somete a un sistema educativo. Yo quiero decir algo en este momento con respecto a la educación del autodidacta. Es muy buena y la gente puede aprender, leer libros, leerlo aquí, allá y lo otro, pero necesitamos un poquito más seriedad en el asunto, como Cristo mismo lo mostró, y poder someternos a nosotros a un sistema educativo para poder capacitarnos y desarrollar con más certeza el llamado que tenemos de parte de Dios, bien sea secular, religioso o lo que se le quiera llamar. La educación va primero. Entonces, el sistema de ser autodidacta, que es totalmente arbitrario y muy subjetivo, por cierto, porque depende de lo que la persona le guste leer o la persona le guste aprender, etcétera, está muy alejado de lo que estamos explicando ahorita en el modelo de Jesús, porque estas personas que fueron capacitadas por el maestro Jesús de Nazaret se sometieron a ese sistema esos 3 años.
y ellos entonces aprendieron materias y cursos extracurriculares, que quiere decir que en ese tiempo había un currículo que cumplir, que era requerido, y eso se basaba precisamente en el estudio de la Torá desde Génesis hasta Malaquía, y comprendía muchos otros estudios de libros que hoy se conocen como pseudoepigráficos o de autoría desconocida. Pero está bien, ellos aprendieron todo lo que era requerido en el momento, pero al someterse al sistema educativo sistemático de esta forma, aprendieron algo valioso también que no se va a aprender en ninguna otra escuela, en ningún otro sistema, digo, como el autodidacta o algo parecido, estudiándolo solo, porque esas clases que yo llamo cursos extracurriculares son precisamente las que van a engranar y formar parte de esa transformación en esa vida que se está sometiendo al estudio. Por ejemplo, quiero mencionar algunas de esas clases extracurriculares. Cuando una persona se somete seriamente a un sistema académico para aprender y ser equipado, aprende entonces cosas extracurriculares como, por ejemplo, la disciplina. Esa persona va a tener que aprender a ser disciplinado. También aprende paciencia. Esa persona, y eso no es una clase que se la está dando un profesor o un libro lo está enseñando. No, son cosas que vienen de la práctica, de la misma seriedad con que se toma el estudio, y entonces se aprende disciplina, se aprende paciencia y otros elementos de naturaleza moral que van a enriquecer el proceso educativo de esa persona, sin lo cual no estaría completo el proceso de transformación. De tal manera que cuando vemos a un Pedro al final de los 3 años, después cuando llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, o a un Juan, el hijo del trueno, y gente que era muy violenta por naturaleza, y finalmente son llamados el apóstol del amor, y Pedro escribiendo poemas hacia nuestro Señor Jesucristo en sus epístolas, dando a entender que fueron personas 100% transformadas por las enseñanzas de Jesús en la teoría, en la práctica y en sus materias extracurriculares que aprendieron, y le dieron esa connotación de valor, y fueron entonces estas personas las encargadas de llevar a cabo el proyecto de la fundación de la iglesia y la extensión del mensaje de las buenas nuevas a todas las naciones. Cosa que hicieron excelentemente muy bien, porque la evidencia de que hicieron buen trabajo somos todos nosotros aquí que hemos escuchado la fe de nuestro Señor Jesucristo y la seguimos compartiendo a otra generación. Así que ellos, esos 12, hicieron buen trabajo en cuanto a que el Señor los capacitó, se sometieron al sistema de enseñanza, y eso ratifica una vez más y justifica el tema que estamos desarrollando en este momento, que es la importancia de equiparse para el liderazgo. Ellos, en este caso, el liderazgo dentro de la iglesia, y que el liderazgo, principios y conocimientos que lógicamente son aplicables a cualquier área de la vida del ser humano, no solamente en el área de lo empresarial, pero en cualquier área pueden ser útiles aún de la misma familia. Entonces, estas personas llegaron a conquistar el mundo conocido en casi 300 años, imagínense. Entonces, fueron líderes que, por haber sido transformados cognitivamente y también moralmente en su mundo espiritual, porque llegaron a hacer una transformación completa de todo su ser. No solamente aprendieron conocimiento, sino que fueron transformados en otras personas. Ellas conquistaron el mundo conocido en escasos 300 años. Imagínese usted, contra viento y marea y cualquier otra circunstancia. Y la vida de estos hombres y del proceso que ellos experimentaron en su transformación educativa nos inspira a nosotros para que podamos seguir sus pasos. Y yo sé que hay etapas en la vida del ser humano que no le es permitido someterse a un sistema de estudio académico sistemático por muchas variantes o por muchas razones. Como también es cierto que va a haber un momento determinado en la vida de esa persona que sí va a tener la oportunidad de hacerlo. Y cuando lo tenga, es cuando se debe de hacer entonces.
Como yo conozco pastores que comenzaron iglesias, para explicar lo que quiero decir en este punto, que no tenían ninguna posibilidad de haber estudiado, solamente un llamado, una pasión, y ellos comenzaron a hacer su ministerio, su iglesia y crecieron, pero nunca fueron institutos bíblicos. Pero una vez que lograron la multiplicación, el crecimiento y están en una bonanza en el sentido de que todo está funcionando bien, ese es el momento entonces de hacer lo que se tuvo que haber hecho antes, que no se pudo, y no es culpa de nadie, sino que no se pudo. Entonces vamos a retroceder, porque siempre tengo un dicho que dice: nunca es tarde cuando la dicha llega, y podemos nosotros avanzar en ese sentido y tomar provecho de esta circunstancia, porque lo necesitamos. Ser transformados. Necesitamos ser transformados, necesitamos crecer, como dice la Biblia, en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijo una persona en Caracas hace muchos años, un famoso dramaturgo llamado Arthur Miller de Francia, él dijo que el hombre que no se transforma, que no cambia, es un ser muerto. Entonces, desde que yo escuché eso en los años 70, yo dije: wow, este hombre tiene mucha razón con pocas palabras, porque si nosotros no crecemos, si no nos transformamos. ¿Y cuál es el elemento transformador que transforma al hombre? La educación. Por excelencia es la educación. La educación transforma nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestra manera de relacionarnos con otras personas, transforma todas las esferas, pero necesitamos que esa educación permee, penetre toda y cada una de nuestras áreas como ser humano, espíritu, alma y cuerpo, para que haya entonces una transformación completa de todo el ser. Entonces, sí vale la pena, sí es válido el hecho de que podamos nosotros dedicar tiempo de nuestra vida a someternos a un estudio sistemático para capacitarnos. Nunca es tarde. Nunca es tarde para comenzar a hacer las cosas correctamente. Ahora, Jesús nos dio el ejemplo de que antes de comenzar a ejecutar cualquier empresa importante, era necesario equipar y preparar a las personas. Y Él lo hizo. Y lo hizo muy bien. Nosotros venimos a la arena nuevamente, nos toca el turno a nosotros y necesitamos proceder aplicando los mismos principios de nuestro Señor Jesucristo, que con toda seguridad van a terminar en darnos los mismos frutos que resultaron tener todos y cada uno de estos 12 apóstoles, para la gloria y honra de nuestro Señor. Entonces, la gente piensa y dice a veces que no tengo tiempo, que es muy costoso o cualquier otra excusa que pueda apelar. Pero del deseo, cuando el deseo está presente, entonces nadie puede parar a una persona. Y lo más importante es crear ese deseo en nosotros, porque el tiempo que nosotros invertimos en la educación, en la preparación, nunca es una pérdida, siempre va a ser la mejor inversión que tenemos nosotros en nuestras vidas. Es la mejor inversión. Así que podemos aprender del mundo del liderazgo para seguir tratando de concentrarme en el punto de lo que estamos hablando. Es un mundo fantástico el liderazgo, porque ser un líder es una persona que simplemente es alguien que inspira a otros a hacer algo. Ese es un líder por excelencia. Podemos tener muchos conceptos de liderazgo, pero uno que destaca quizás, y es más sencillo de comprender, más universal, es liderazgo aquel que logra inspirar a otros. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos, los inspiró a hacer de una manera apasionada, de tal manera que cuando ellos enfrentaron adversidades, cuando ellos enfrentaron situaciones difíciles, nunca tiraron la toalla, nunca retrocedieron, porque había la inspiración, que es esa fuerza espiritual que los movía a seguir adelante. Recuerdo las palabras de Pedro y de Juan cuando estaban siendo apedreados y amenazados con no predicar más a nuestro Señor Jesucristo, y que ellos tenían que callar y no reunirse más. Y Pedro respondió a esas amenazas: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso lo hace una persona que está profundamente apasionada y que ha logrado entender
muy bien los planes y propósitos en la vida por lo cual él existe. Él ha llegado a comprender, tiene una convicción. La convicción profunda viene producto de un conocimiento que se ha revelado a esa persona, ha adquirido ese conocimiento que le ha transformado su vida y ahora está convencido. Cuando la persona llega a esa posición de convencimiento, no hay nadie que le haga cambiar ni dudar de sus pensamientos y sus metas. Entonces, estos líderes apóstoles, por haber sido educados y haberse sometido a la enseñanza sistemática del Maestro Jesús, con un currículo que estaba a la par con cualquier escuela de la época, porque todas las escuelas, Jesús no era el único que tenía una escuela como estudiantes y maestros. Había muchos rabí, muchos líderes religiosos que tenían sus discípulos enseñándole, y el currículo era el libro de texto, me refiero, las Sagradas Escrituras y los otros libros de historia que podemos mencionar. Pero en el caso de Jesús, había algo más. Jesús no solamente transmitía ese conocimiento, sino que se aseguraba que esos corazones también fueran transformados. Entonces, eso me recuerda a las palabras del decano de la Universidad Oral Roberts cuando nos dio la bienvenida. Él dijo en la escuela de teología, eso fue donde yo comencé a estudiar allí las primeras clases, y él le dijo a los estudiantes de la maestría, dijo, bueno, ustedes son bienvenidos. ¿Y cuál creen ustedes que es el mejor sistema de estudio donde el estudiante se va a garantizar el mejor éxito y mejor conocimiento? Y muchos comenzaron a decir, bueno, aquel que exige la permanencia de las personas como institutos bíblicos permanentes, que la persona dura allí 3, 4 años viviendo en el instituto bíblico, porque diciendo eso pensaban que viviendo allí por 4 años van a aprender que otro que sea externo. Y otros dijeron no, por correspondencia, otros dijeron por internet, y otros dijeron no, por semestre, y cada quien tuvo su opinión y explicó el por qué. Y el decano terminó diciendo, bueno, le voy a explicar. El mejor sistema de estudio no depende de la universidad, ni siquiera de la estructura externa que se lo está ofreciendo, porque el estudio y la excelencia del estudio se la va a dar el estudiante, el proceso que él le dé en el momento que esté estudiando. Así que todos los sistemas de estudio son buenos. El único que le va a dar la excelencia es el estudiante al darle su corazón y al dedicarle su vida con tesón y con excelencia a ese tiempo que está sembrando en su vida de estudio. Entonces, no es la estructura externa que me garantiza el estudio, es el corazón que el estudiante le pone al estudio lo que determinará el éxito de ese proceso educativo. Somos nosotros quienes determinamos el éxito del proceso educativo. Y Jesús aseguró que cada uno de sus estudiantes le pusiera su corazón, porque era un gran maestro para lograr ese cometido. Jesús se las ingeniaba con esas pedagogías extraordinarias que nos muestran en los evangelios, maravillosas, de cómo captar siempre esos corazones y enfocarlos en el tema. A veces usaba hipérboles y toda figura literaria para llamar la atención y remarcar una verdad y que nunca se le olvidara a ellos. Él fue fantástico maestro, por supuesto, pero cuando nosotros le ponemos el corazón, ahí está la diferencia. Como Judas tuvo el mejor maestro, sí, como Jesús de Nazaret, pero no le puso ese corazoncito que se esperaba de él también como los demás que le pusieran, y ahí se perdió el asunto. Entonces, cuando estamos hablando de la importancia de la capacitación en liderazgo, necesitamos que nuestro corazón esté sincerado con lo que está sucediendo en ese momento, que es concentrado en el proceso educativo que estoy yo realizando para poder garantizarme una graduación exitosa y tener las herramientas suficientes y válidas para llevar a cabo la misión y la meta que yo tengo en la vida a desarrollar. Dicho eso, entonces de esa manera logro yo mi cometido, me gradúo y salgo yo entonces a motivar a otros, a inspirar a otros, teniendo en cuenta que el liderazgo no es un título que se recibe de una universidad. El liderazgo no es una manera de coaccionar a las personas para manipularlas o obligarlas a hacer esto o aquello o lo otro. El liderazgo tampoco es un título que se ostenta
para tener una posición y tener un salario asegurado. El liderazgo, el verdadero liderazgo que Dios espera que nosotros tengamos aquí en la tierra, que funciona en cualquier área que nos desempeñemos, es el liderazgo de servicio. ¿Y de dónde nosotros sacamos ese concepto? De nuestro Señor Jesucristo. El liderazgo por excelencia más grande del mundo lo modeló nuestro Señor Jesucristo. No hay líder como él. Cuando se ven las características de su liderazgo, el éxito que tuvo en su liderazgo, de transmitir esa pasión hasta el punto que la gente estuvo dispuesta a dar su vida por él, porque eso fue lo que logró Jesús con su inspiración, con su liderazgo. Logró que gente estuviera dispuesta inclusive a dar su propia vida por él. Imagínense que pueda lograr esas cosas así tan claras como lo hizo Jesús. Bueno, él logró que esto sucediera y se debió a que siempre estuvo ejerciendo un liderazgo de servicio con todos sus discípulos y con toda persona que él conocía. Un liderazgo de servicio. Como él dijo muy bien al principio, en el reino de los cielos, el más grande, el que quiera ser el más grande, tiene que servirlos a todos. Entonces, todos esos conceptos que estoy mencionando, toda esa acción de liderazgo que es una acción de inspiración, tiene que ver con esa preparación. Esa preparación que me va a condicionar a mí para yo poder ejercer eficazmente esa función que he sido llamado a ejecutar. Y luego, nunca me voy a dar por vencido cuando estoy ejerciendo un buen liderazgo en buena onda, que estuve siendo procesado por Dios a través de los maestros, a través de las enseñanzas y los libros, y me sometí. Entonces aprendí conocimiento, aprendí valores humanos, aprendí principios morales, una serie de elementos que transformaron mi vida completa, todo mi ser, y ahora puedo ser ese líder que Dios llamó a ser en el área específica donde Él me quiso colocar. Entonces, estoy tratando de buscar el pensamiento que se me fue ahorita mientras estoy hablando con ustedes. Pero tenemos en cuenta lo siguiente. Cuando Jesús nos modela su forma de liderar a las personas, es para seguir su ejemplo. Si nosotros seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos nosotros estar seguros que vamos rumbo a la victoria. En el liderazgo de Jesús se aprenden muchas cosas, entre las cuales quiero resaltar unas cuantas, que son para mí relevantes y a la época de lo que estamos viviendo hoy día, con esto de la pandemia y con tantos asuntos que están causando trastorno a nivel mundial de las naciones. Hay mucha especulación de mensajes apocalípticos y mucho abuso de la información y manipulación de los medios en todos los sentidos, y la gente está muy confundida en todos los aspectos, en el aspecto médico, en el aspecto escatológico, en el aspecto social. Hay mucha confusión debido a la exagerada manipulación y libertinaje que hay ahorita por los medios y por los gobiernos y por todas partes. Entonces, nosotros, la iglesia, ¿qué podemos hacer frente a semejante ola que está trayendo un proceso de transformación, en el sentido de que está infiltrando un conocimiento de una manera dictatorial, porque ya esto es en algunos países dictatorial, impositivo? O sea, no hay chance a que usted opine nada, sino que usted se tiene que hacer esto. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia al respecto? ¿Cómo funciona la iglesia? La iglesia, en el liderazgo que nosotros hemos recibido de nuestro Señor, debemos reconocer que hay cosas que son insustituibles. Hay cosas que en la iglesia como organización no se pueden sustituir por nada, y que hay entonces que llevar a cabo de una manera o de otra, pero no podemos sustituirla por nada. Claro, hay elementos paliativos que nos sirven temporalmente para tener las mismas funciones, pero no pueden ser permanentes estos cambios. Y me refiero a lo siguiente: cosas insustituibles para la existencia de la institución llamada iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Número uno, es insustituible nuestras reuniones personales, cuerpo presente. Me refiero a eso. Es insustituible, teológicamente, bíblicamente, reuniones presenciales entre cristianos
no se puede sustituir por nada. Gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por el Zoom, gracias a Dios por tantas cosas, pero reuniones como esa no podemos sustituirlas. Porque la Biblia dice, por ejemplo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía el Señor su bendición y su vida eterna. O sea, donde están juntos, en armonía. Yo sé que alguien me dijo en una oportunidad, pero aquí estamos juntos por internet. Pero eso no es lo que decía la Biblia. Porque no se refiere a un elemento de tecnología, se refiere al acto presencial, porque el hombre sigue siendo por naturaleza un ser social. Y por ende necesita no solamente comunicarse verbalmente, pero sentir el saludo, estar al lado de... Hay mucho lenguaje que se está perdiendo en este proceso de comunicación como entes sociales que somos, que usted pierde cuando no estamos presentes, se pierde mucho lenguaje, se pierde mucha información. Entonces casi que nos quedamos con el objetivo de lo insípido de simplemente palabras, ¿no? Y eso no tiene sal ni sazón ni nada, pero cuando estamos conversando la misma conversación en persona, eso es divertido, eso es emocionante, eso es insustituible, eso no tiene precio. Entonces, para nosotros lograr sostener cosas que en la iglesia necesitan seguir siendo reales y presenciales, necesitamos un liderazgo de vanguardia, un liderazgo que nos inspire a romper los retos que tenemos hoy día y a no tenerle miedo a ninguna circunstancia. He dicho al principio que el liderazgo es una inspiración. Necesitamos un liderazgo hoy día en la iglesia que nos inspire a ir a hacer nuestro llamado y a cumplir con esas actividades insustituibles, que son muchas, nomás mencioné una de ellas, y que nos inspire a llevarlas a cabo venciendo cualquier obstáculo o cualquier amenaza circunstancial que se nos presente. Como por ejemplo, me quiero referir al temor a la muerte, al temor de enfermarme, etc. O al temor de violar alguna norma y que no pueda yo tener multas o consecuencias legales por hacer esto o aquello. O sea, yo soy un poquito radical en mi manera de pensar en cuanto a las prohibiciones que hacen contra el ser humano. Pienso que nosotros somos personas que hemos sido libertados de una manera superlativa, extremadamente poderosa, en cuanto a que dice la Biblia, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, y ninguna persona en ese sentido entonces tendrá el derecho de someternos a ninguna prohibición, limitación de ningún aspecto, y mucho menos coaccionándonos o intimidándonos con el miedo de la muerte o de la enfermedad o como se quiera decir. Porque cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador personal hace más de 47 años atrás en Venezuela, Maracaibo, Venezuela, un maestro de la escuela dominical me sorprendió con su ilustración sobre la muerte. Y él dijo que la muerte no debe preocupar al cristiano, porque el cristiano cuando muere, Dios le envía un carrito, es una limoncina que te lleva al cielo. Entonces no es ninguna preocupación ni nada que lamentar la muerte, porque es un carrito que te lleva al cielo. Una limoncina mencionó él, y yo dije, en mi mente de joven inocente que no sabía mucho de la vida, yo dije, caramba, yo nunca me he montado, por eso es que la gente cristiana se quiere ir al cielo, porque yo no me he montado ni una bicicleta, ¿cómo será estar en una limoncina? No, eso es fantástico. Entonces, yo en mi mente inocente, ni miedo a la muerte, nunca, jamás. Y eso hasta ahorita está en mi ser. No miedo a la muerte, no miedo a la enfermedad. Mi vida está en las manos de Dios. Entonces, un liderazgo militar. Yo estaba comparando un liderazgo militar, de esos que agarra cuando estamos en una contingencia, que no sabemos qué va a pasar o que, wow, necesitamos una acción rápida, porque puede pasar esto, puede pasar lo otro, en una contingencia muy seria. Entonces, si hay un ejército con un buen líder, un buen general, entonces hace una estrategia de avance con un pelotón, lo llama para avanzar las filas y penetrar al ejército enemigo y destruir aquella situación y romper filas y penetrarse. Entonces, ese tipo de estrategia militar
cuando los ejércitos se confrontan y se pone la cosa tensa, que ya no se haya qué hacer, donde los dos ejércitos ni para adelante ni para atrás, y a ver qué va a pasar allí. Entonces, un liderazgo militar con una buena estrategia puede inspirar a su ejército a tomar la victoria en ese momento. Y nosotros, yo particular pienso que necesitamos ese tipo de liderazgo de estilo militar que nos inspire a romper las amenazas del ejército enemigo, que nos quiere tener atrincherados o arrinconados sin hacer muchas cosas como antes lo hacíamos, y etcétera, etcétera, y que nos permita inspirarnos y nos dé la estrategia para avanzar con el fin de seguir haciendo lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Porque hay que seguir haciendo lo que tenemos que hacer. En esta vida es un regalo de Dios. La vida y el mundo, los planetas, el universo es un regalo de Dios 100%. Lo que nosotros hagamos con el regalo de Dios ya depende de nosotros. Si lo disfrutamos o no, si lo escondemos o no, o damos gracias a Dios o no damos gracias a Dios por el regalo de la vida. La vida cada día, cada mañana es un regalo. El aire que respiramos, la naturaleza. Y como dijo una canción o tema de muchas películas, que a pesar de toda circunstancia, la vida sigue siendo bella y hermosa como debiera. Entonces nosotros podemos aprender a través de nuestra como visión de liderazgo, de ver la vida positivamente e inspirar a otros a que sigamos haciendo sin temor lo que debemos de seguir haciendo para Dios. Debemos de inspirar positivamente a las personas, porque hemos aprendido de la palabra de Dios que con Dios sí se puede, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Yo aplaudo y me contenté tanto de escuchar a mi hermano hablándonos sobre ese plan de evangelismo, de compartir el mensaje del evangelio. Muchos días, ojalá que se extienda más la visión de más días, porque necesitamos seguir haciendo este trabajo. He visto personas que por razones de seguir haciéndolo han muerto. Sí, literalmente han muerto. Pero he visto otras que han seguido adelante salvando a muchos. Y mientras unos se mueren, muchos otros se salvan. Pero así es el ciclo de la vida y nos ha tocado a nosotros vivir en esta generación. Así que inspirémonos en hacer de este momento algo especial, algo trascendente, algo memorable, para que puedan ver la gente que nos conoce a nosotros, que hay un Dios verdadero en los cielos y en la tierra. Y vamos a inspirarlos a ellos positivamente para llevarlos a los pies de Jesús, sin temor, sin miedo. Uno de los flagelos y enemigos más secuelas, más serias que ha dejado este tema de la pandemia, que hay mucho que discutir como médico, que me gradué en la Escuela de Medicina, puedo discutir una serie de irregularidades que se ha dicho sobre el tema que está relacionado con esta pandemia, pero prefiero quedarme en el punto teológico y decirle que necesitamos nosotros identificar ese flagelo que ha dejado la pandemia en la humanidad, que se llama miedo, temor, y que nos ha limitado en nuestras acciones sociales de una manera extremada, a tal punto que ahora las personas se sienten más cohibidas que antes para expresar sus emociones, ya que tenemos que guardar distancia, hay que cuidarse del contacto físico, etcétera, etcétera, cuando sabemos que eso es una cosa que está dada exclusivamente para el ser humano. O sea, los besos, los abrazos y los saludos, los animales, nadie, cualquier ser vivo no tiene ese privilegio de hacerlo. Solamente le dio el don Dios al hombre de ese saludo, de ese abrazo, de ese amor fraternal, de la expresión, porque el hombre está diseñado por Dios para dar y recibir amor. Y si nosotros no lo hacemos, entonces biológicamente hablando, nuestro sistema inmunológico va a ser el primero que sufre. La persona que no da y recibe amor, ese abracito, ese besito, ese saludo, cómo está, esa sonrisa personal, ese sistema inmunológico va a sentir muy temprano, va a empezar a experimentar una inmunosupresión debido a que ese estímulo positivo no lo está recibiendo como debiera, porque esa salutación, esa expresión
que siempre nosotros nos ha caracterizado como seres humanos, libera dentro de nosotros ese contacto físico, libera entre nosotros hormonas, sustancias que nos hacen más saludables y que funcionen mejor nuestros sistemas endocrinos y nuestro sistema, etcétera, etcétera. Tantas cosas buenas que hay de ello, beneficios. Entonces, necesitamos como líderes en la obra de Dios, levantar una voz positiva y estar nosotros diciéndole a la gente, educándole a la gente positivamente en lo que sabemos al respecto. Conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad te hará libre. La educación adquirida que nosotros podamos tener de nuestros maestros, de nuestras fuentes de recursos, es necesaria hoy más que nunca transmitirla a otros para que ellos puedan avanzar y ver al mundo, no con la mirada catastrófica con que hoy día muchos jóvenes están viendo al mundo. Sabemos las estadísticas, hay jóvenes que hemos conocido que ya no quieren estudiar. ¿Para qué estudiar? Tanto caos, crisis, confusión, corrupción, etcétera, etcétera. Ya han perdido el deseo de vivir inclusive. Tenemos noticias de personas que se han quitado la vida porque no han regresado a la escuela o cosas por el estilo, evidencias de las consecuencias de la pandemia, donde en muchas ocasiones el liderazgo de la iglesia ha hecho un eco de lo que el mundo anda diciendo, y eso está o debería estar prohibido. Nuestro liderazgo está enfocado entonces en manifestar lo positivo que Dios nos ha revelado en nuestro corazón de su palabra poderosa. Y de allí nosotros podemos entonces darle al mundo esperanza, darle fe y darle un camino diferente que el mundo le está mostrando hoy día, y decirle que sí hay esperanza en los cielos y en la tierra. Yo quiero entonces concluir este punto con lo siguiente. Retomando el tema de la introducción al principio, la importancia del equiparnos para un liderazgo eficaz radica en el hecho de que haciéndolo correctamente podemos asegurarnos un éxito en lo que hemos sido llamados a hacer. Y lógicamente eso significa que vamos a ser de bendición a nosotros mismos y a todos los que nos rodean, y eso es por lo cual tenemos que prestar atención e invertir ese tiempo necesario para asumir el rol de estudiante. Un discípulo es una persona que está destinada a ser algún día un líder, pero un buen líder siempre es aquel que ha sido un buen discípulo. Entonces una cosa siempre está relacionada con la otra, y yo espero que estas palabras que me ha permitido David y el Señor aquí, que me permitió estar con ustedes, y esta invitación puede hacer una reflexión. Hay temas, hay cosas que podemos extender con preguntas, razonamiento. He tratado de tocar algunos temas diversos, en algunos casos polémicos, con la intención de causar en ustedes una reflexión, una inquietud, y que podamos nosotros concertar esas preguntas y esas inquietudes, porque somos un equipo. Y si Dios nos ha conectado de esta forma como está sucediendo ahorita, es para que podamos interactuar en buscar las mejoras para cada situación que se están presentando hoy día. Es necesario hacerlo. Nunca es tarde cuando la dicha llega. Podemos hacerlo en cualquier momento. Este es el tiempo oportuno, diría yo, para lograrlo a pesar de las circunstancias difíciles. Siempre hay oportunidad. Hermano David, paso el micrófono a usted para que si hay alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario, podamos entonces discutirlo. Doctor Henry, alguien dijo, no recuerdo quién fue, creo que fue Mahatma Gandhi. Él dijo, si se perdieran todos los libros de autoayuda, de motivación, todos los libros de inspiración, y quedara solamente el Sermón del Monte, no se habría perdido nada. ¿Qué opinas tú de eso? Increíble. El Sermón del Monte son los capítulos que narró Mateo, interesante, porque Jesús fue, vamos a decir así, una contraparte de Moisés, quien era el maestro por excelencia adorado en todo Israel por todos los tiempos.
Y Moisés se logró ese puesto con una larga conferencia que él pudo dictar a lo largo de su vida, que transmitió mucho conocimiento, que se le llamó la Torá o la ley de Dios. Pues resulta que lo que le costó expresar a Moisés toda su vida para que el mundo de Israel pudiera conocer las enseñanzas del Dios de Israel, a Jesús le tomó solamente 3 capítulos hacerlo. O sea, que el Sermón del Monte es el resumen de toda la Torá y de toda la enseñanza del Señor en definitiva. Quiere decir que lo que Jesús está haciendo es una síntesis de todas y cada una de las enseñanzas del Antiguo Testamento en pocas palabras. Eso es la inteligencia suprema de nuestro maestro. Y por eso creo que entonces Mahatma Gandhi dijo esto acerca del Sermón del Monte, resaltando su importancia. Escuché también a un rabino destacado de la Universidad Hebrea de Jerusalén diciendo que por causa del Sermón del Monte, Jesús se ganó el puesto de haber sido el mejor maestro contemporáneo, y decía contemporáneo refiriéndose al periodo del Segundo Templo, cuando él mencionó el Sermón del Monte, porque es el resumen de toda la ley. Imagínense usted, algo interesante. ¿Qué le dirías a aquellas personas, empresarios que están al margen de estos principios, al margen de las enseñanzas bíblicas? ¿Cómo ellos pudieran están inspirados y de qué manera pudieran ellos asimilar estas enseñanzas? Sí, porque acercarse, exponerse a este tipo de enseñanza teológico-bíblico aplicado al tiempo contemporáneo no lleva a otra cosa que invitar a la idea de la innovación. Jesús nunca estuvo enseñando ni mostrando conformidad con su época y con su tiempo. Eso fue una de las cosas que le trascendió y le hizo diferente a los demás. Él siempre estuvo con lo viejo, lo innovó y lo mejoró. Entonces, ese pedacito de enseñanza dentro del cuerpo de teología de nuestro Señor Jesucristo puede inspirar a los empresarios de hoy día diciéndole: usted quiere prosperar, mejorar todas las funciones que está desempeñando en su empresa, dedíquese siempre a la innovación y recrear, volver a hacer otras cosas con lo mismo. Es la innovación, mantenerse a la vanguardia, innovar siempre con el espíritu creativo. Y eso viene de los principios de nuestro Señor Jesucristo. Sí. En el 84 yo hice un seminario sobre comunicación eficaz y motivacional. El instructor decía lo siguiente: dice que en la Biblia existen todos los principios bíblicos para alcanzar el éxito. Lo importante es aplicarlos. Explicarlos. Eso es correcto, porque la Biblia, yo hice un estudio en Oral Roberts University acerca de la teología rabínica, y en ese momento logré descubrir que todo el tiempo Israel tenía un sistema educativo igual como existe hoy día, es decir, primer nivel, que hoy se le llama primaria, segundo nivel, que es secundaria, y tercer nivel se le llamaba a lo que hoy se llama universidad. Y ellos, en cualquiera de los 3 niveles, siempre utilizaban como libre de texto básico las Sagradas Escrituras. De tal manera que ellos estaban demostrando desde siempre que la Biblia no es solo un libro religioso, sino que sirve como base para todas las ciencias, para todos los saberes del ser humano. La Biblia es la mente de Dios. Por tanto, es el libro que tiene sabiduría y respuesta para todas las preguntas y también conocimiento para todas las disciplinas. Así que si usted estudia medicina, si usted es empresario, si usted es abogado, si usted es ingeniero, cualquier profesión que se pueda tener, teólogo, la Biblia es el libro por excelencia que nos lleva al conocimiento supremo del Creador, entender mejor la vida en el campo de la disciplina que queramos desarrollar. Así es. Efesios 3:19 dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Imagínate, conocer el amor de Cristo excede a todo conocimiento y nos permite participar de la plenitud de Dios. Imagínate ese privilegio que tenemos en la Biblia, participar de la plenitud de Dios. Insólito, ¿verdad? Ahora, David, estoy mencionando la Biblia como un libro de texto que fue usado en los diferentes niveles, primaria, secundaria y universidad,
en todos los tiempos en Israel. Hoy día se sigue usando también. Usted va para la universidad, los soldados tienen una Biblia en su hombro, ellos leen los profetas y es para ellos la Biblia una fuente de saber siempre. Ahora, es interesante destacar que la Biblia no solo es un libro de trascendencia generacional, porque hoy día sigue siendo el libro más vendido del mundo. Hoy día, el siglo XXI. ¿Pero por qué? Bueno, debido a su veracidad. A su criterio de veracidad comprobable, la Biblia científicamente es el documento histórico más veraz que tiene la humanidad en sus manos. Por ejemplo, lo que quiero decir es, en cuanto a su veracidad, si nosotros estudiamos el conocimiento que tenemos sobre Sócrates, Platón, Aristóteles o cualquier filósofo griego de la antigüedad o figura de la historia famoso, Marco Polo, dígame cualquier otro, Alejandro Magno, quien sea, se sabe que esos personajes, escenas, guerras, historia de Mesopotamia, se tiene conocimiento hoy día porque persisten en algún momento, en algún lugar, alguien conserva copias de copias. O sea, en cuanto a la historia, ningún documento original existe, ni de la Biblia, o sea, de primera mano. Lo que existe son copias de copias para hablar de Alejandro Magno, copias de copias para hablar de Sócrates, de Aristóteles, de Platón, etcétera, etcétera, copias de copias. Y así la gente sabe de Platón porque hay copias de copias que hablan de ese personaje, o de Alejandro Magno, o de Gengis Khan, quien sea en la historia, son copias de copias, ¿no? Ahora, note usted lo siguiente, que haciendo un estudio analítico de las copias que se tienen de libros históricos, tenemos que para Platón y los más famosos, la Odisea, la novela de la Odisea, por ejemplo, ¿no? Y todas esas cosas se tienen copias como alrededor de 300 o 400 copias que se tienen hoy originales. De las más antiguas son 300 o 400 copias. Así tenemos de cada personaje de Marco Polo o de cualquier personaje de los Césares de la Roma o de Darío del Imperio Medo-Persa o Nabucodonosor de allá de Babilonia. Copias de copias de copias de copias, 300, 400 copias, 300 copias. ¿Qué decimos en cuanto a la Biblia? En cuanto a la Biblia, no hay nada de documento histórico comparable a ello. Porque del Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos copias de copias antiguas vigentes a la mano, más de 10,000, lo que supera a cualquiera de todos ellos juntos. Es más, ni todos ellos juntos tienen tantas copias, sumándolos a todos ellos, como lo tiene la Biblia. Ese es número uno. Imagínense usted, eso da un criterio de veracidad objetivamente comprobable y cierto. O sea, es verdad su contenido. Y lo segundo, no solamente que nosotros en la Biblia tenemos ese aval, esa prueba histórica a nuestro favor, sino que el nivel de error entre copia y copia que se ha encontrado en cada documento es casi nulo. Por decir algo, se han encontrado copias de Alejandro Magno o de Sócrates o de Platón, 300, pero 10 estaban en Egipto, otras en Alejandría, ¿verdad? Otras en Atenas, y cuando se compararon las de Atenas con la de Alejandría y las otras, hay un nivel de error en su contenido de 40%, de 30%, que no es igual esta copia de Alejandría con la de la otra de Atenas y así por el estilo. No sé si me están siguiendo. No son este dice una cosa, pero el otro dice otra cosa y no están de acuerdo en la misma historia. Entonces hay un error de diferencia entre copia y copia de 30 hasta 40%. Así pasa con todas las copias de toda la historia de todos los personajes. Pero ¿qué pasa con la Biblia? No solamente el nivel de copia que tenemos nosotros hoy día supera a todos, más de 10,000. En el Nuevo Testamento no más. El Antiguo ni se diga, tenemos más, con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en el año 1948. Pero en cuanto a su contenido, ¿qué podemos decir en cuanto a su contenido bíblico? Cuando comparamos las copias de las copias, de las que están en Palestina, en Antioquía, en Turquía, las que se encontraron en diferentes lugares, copias, y usted las compara, aunque vienen de orígenes geográficos distintos y de diferentes edades también, el error de exactitud entre copia y copia no supera el 1%.
Era un 1% impresionante. No supera el 1% de error. O sea que cuando usted compara esta copia con la otra copia, es casi idéntica. Es como que se le hubieran sacado una fotocopia. Imagínese usted. Entonces, lo interesante del error porque algunos basan eso, sí tiene errores, ya lo dijiste, ya te escuché, tiene error, pero ya va, déjame terminar. Es que no supera el 1% el error, pero lo que se llama error no está suscrito a contenido valioso que cambia el significado de los pasajes, sino que son errores gramaticales muy simples, como por decir, el Monte de los Olivos, que se escribió con B de Victoria, se escribió con B de, bueno, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O la Z se la cambió, sapiencia se le escribió con Z en vez de S. Errores de ese tipo, ¿no? Que no tiene trascendencia en el significado. Así que si tomamos en cuenta que esos son errores mínimos que no tienen trascendencia en el significado, en realidad la Biblia es perfecta. Es en cuanto a su contenido, a su inerrancia de lo que está diciendo, es perfecta. Y eso quiere decir que cuando nosotros estamos diciéndole a la gente, equipémonos con la palabra de Dios para el liderazgo, estudiemos la palabra de Dios para cualquier área, para cualquier disciplina, lo estamos mandando a la fuente de sabiduría más segura que hay en el mundo. No hay una fuente de sabiduría, no hay una fuente de conocimiento más seguro que la Biblia. Y esto se debe a una sola cosa, a que el autor ha preservado su obra. Y el autor es Dios. Aunque fue escrito por más de 40 autores en un periodo de más de 1800 años, la Biblia tiene la narrativa desde Génesis hasta Apocalipsis como si hubiera sido escrita solamente por un solo autor. Imagínense ustedes ese fenómeno tan interesante. Y ha sido siempre el libro más leído, el libro más amado y el libro más odiado también. Pero a pesar de eso, sigue siendo el más vendido en todo el mundo, a pesar de todos los cambios y ataques que ha tenido hoy en el siglo XXI. Queriendo decir que el autor se ha procurado siempre preservar su obra, así como también procura preservar a cada uno de nosotros, aún en tiempo de pandemia. Amén, así. Sí. Y la fuente de inspiración extraordinaria. ¿Alguna pregunta para acá? ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos después escuchado? ¿Una pregunta que quisiéramos hacer? Beatriz, Elías. María. ¿Sí? ¿Cómo? Jorge. Sí. David, yo quiero pedirles un favor. Sí. Yo quiero felicitar al doctor. Lo veo muy bien inducido por la palabra de Dios. Pero aquí en el sur, hay un fenómeno en nuestro pueblo. Sí. Aparentemente en nuestro pueblo ha surgido unos liderazgos oscuros. Y los muchachos, la nueva juventud, busca más las cosas malas, más las cosas, las bandas, porque hay poca educación, porque hay poca oportunidad real para los muchachos. Y la iglesia de Dios es el ejército que Dios en este momento está mandando a estos pueblos para llevar una esperanza a la gente, para crear una nueva educación para el rescate de los valores. Entonces yo les quiero pedir, con toda la humildad, con todo el amor que siento por este pueblo, que la iglesia se una para llevar un nuevo estímulo a toda la gente. En David, si vemos la Concepción, usted la conoce, si vemos los puertos, usted los conoce, si vemos la Cañada, usted los conoce, ahí están regidos por las mafias. Son las mafias las que en este momento le están diciendo a los nuevos jóvenes, este es el camino de la barbarie, y es el ejército de Dios el que tiene que ponerse ahí.
este es el favor que les quiero pedir como cristianos, ¿verdad? Como discípulos. Nos unamos todos para poder llegar a estos pueblos y poderle dar a estos muchachos una esperanza que no sea la de un revólver o la de un fusil. Creo que la esperanza en Cristo, la esperanza en la Biblia, la esperanza en la educación, tiene que ser la luz que conduzca a los pueblos, y la luz que debe conducir a la iglesia a batallar en este momento de tanta crisis que hay en el país. Así es. Diego, ¿está por allí? Por eso, Jorge, estamos ahorita desarrollando esto. Aquí estamos. Sí, está diciendo a Jorge Prado que estamos desarrollando ahorita, es justamente atendiendo a ese llamado que tú estás haciendo, estamos desarrollando los 40 días de evangelismo. Estamos llevando el evangelio a los rincones del mundo. Hay mucha gente que está haciendo. Tú sabes, una experiencia que tengo, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de eso, o sea, yo en una oportunidad bueno, esto es largo, pero simplemente mi vida fue completamente transformada gracias a esos mensajes, ¿ves? Entonces, sin embargo, hermano, Diego Ortiz va a hablar sobre los alcances que ha tenido en la transformación de la sociedad, este trabajo que se está desarrollando a través de los 40 días de evangelismo, 40 días de oración. ¿Nos puedes informar algo? Claro, bueno, estamos convencidos, lo que nos dice el doctor Henry sobre la inerrancia de la palabra, el poder levantarnos con la convicción de que la palabra no regresa vacía y trae transformación es algo determinante. Amén. Y estos 40 días, su principal proceso de transformación es un cambio cultural, ¿no? Porque la iglesia, el 90% de los evangélicos no evangeliza. Hemos visto el evangelismo como un evento y debe ser un estilo de vida. Y no solamente en el contexto eclesiástico, sino en nuestra vida, en nuestro trabajo. O sea, el médico, el profesional, el empresario. Nuestra vida debe ser una proyección del reino en todo lo que hacemos, que refleje a Cristo. Y eso tiene mucho que ver con la identidad, ¿no? De quién somos. Y 40 días de evangelismo es un despertar en la identidad. Aquello que dijo la palabra, levántate y resplandece, que dijo el profeta, y oscuridad y tiniebla vendrá sobre las naciones, crisis, lo que estamos viviendo, mas sobre ti será vista mi gloria. Reyes y príncipes andarán al resplandor de tu nacimiento. Entonces creemos que de eso se trata. Muchos están esperando que venga un presidente, que cambie el escenario político. Bueno, yo creo que Maduro es un niño de pecho al lado de César. Yo creo que nuestros presidentes, pues, al lado de quienes experimentaron haber vivido con otros gobiernos en el tiempo de Cristo, y que Cristo no perdió el tiempo en este tema, hermano. Cristo se dedicó a establecer el reino, a transformar mentes y corazones, y hombres transformados transforman sociedades. Entonces estamos en una agenda de transformar sociedades a través de una cosmovisión bíblica, que podamos ponernos los lentes de la palabra para ver tal cual como las cosas son, que no sobredimensionemos tanto al enemigo, porque es que hemos sobredimensionado y se nos ha olvidado que el grande está con nosotros. Amén. Como David, que lo tenía claro. David estaba claro, ¿verdad? Que Goliat era un gigante, pero el que estaba con él era más grande. Y por eso lo vio como un incircunciso y se rió de él. Entonces, creo que si la iglesia despierta y tomamos el liderazgo, como nos está explicando el doctor Henry, que tenemos, algo grande va a pasar en este país, hermano. Pero hay que despertar. Así es. Bien, gracias, Diego. ¿Otra pregunta por acá? Bien, entonces, gracias, Jorge. Queremos hacer llegar un reconocimiento a nuestro amigo Henry Álvarez por su participación. Se la voy a hacer llegar posteriormente en físico. O cuando tú pases por aquí, por estos rincones, por Florida, se lo puedo hacer aquí en mi casa, podemos hacerlo y llegar a este reconocimiento. Dice, el siguiente reconocimiento dice, lástima que no, ¿lo pueden apreciar? Sí se puede ver. Ajá.
Sí, sí. Se puede, se puede. Hay que acercarlo un poquito más, que la presbicia no nos ayuda, hermano. Ahí sí. Vamos a leer, dice, certificado. Dice, la Asociación de Hombres de Negocios de Evangelio Pleno, capítulo Maracaibo, Venezuela, tiene el placer de entregar el presente reconocimiento al doctor Henry Álvarez, agradeciendo profundamente la extraordinaria participación en la conferencia, la importancia de la capacitación para el liderazgo efectivo, en marco de los 40 días de evangelismo ya y a la promoción de valores y principios cristianos en las naciones. Dice, Dios honra a quienes honran. En Samuel 2:30. Aquí está firmando David Gutiérrez por Adonet, Asociación de Hombres de Negocios de Evangelio Pleno, y nuestro hermano Diego Ortiz, presente acá, por 40 días de evangelismo. Así que, hermano Henry, muy agradecido por su participación. Gracias por esa conferencia magistral. Gracias por habernos nutrido, darnos ese excelente conocimiento. Y bueno, vamos a estar en comunicaciones. Henry es una fuente de inspiración extraordinaria. Henry tiene una enciclopedia en su mente, una persona que yo lo admiro. Así que vendrán otras conferencias. Muy buenas. Denos Muy la buenas. primicia, doctor Henry. ¿Cuándo traemos la Universidad de Venezuela? ¿Cuándo Oh, podemos fíjese, nosotros muy pronto. Ya yo presentarnos? estaba listo para entregarlo este año cuando comenzó la pandemia, sin saber que venía pandemia, pero ya la íbamos a comenzar en el estado Zulia. Teníamos 400 estudiantes pastores en el estado Zulia registrados. Y eso fue a principio del año de la pandemia. Iba a estar también en Barquisimeto y también mi amigo Roberto íbamos a estar por allá por Coro. Así que eso siempre está en el corazón, solamente que las circunstancias lo pusieron en espera un ratito, pero esperamos Dios mediante pronto ir allá y personalmente saludarles y establecer la universidad allá también, por supuesto. Excelente. Y gracias, David, Excelente. por el reconocimiento. Ahí cuando pase por esos lados de Florida, pues lo buscamos con mucho gusto. Bueno, así es. Se lo merece. Gracias por su participación. Gracias, hermano. Muy agradecido por eso. Sí, gracias. Les recordamos que esta conferencia ha quedado grabada en la cuenta de Facebook Live Vida Visión Radio y pueden entrar y compartir el link si desean con otros. Gracias, doctor. Y a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias, Nos vemos doctor pronto. Henry. Gracias, Gracias, Jorge. doctor. Elías Bye. Rincón. Hasta luego. Gracias, doctor Henry. Maravillosa la exposición. Elías. Y Muchas ojalá gracias. una de las muchas verdades que dijo que quisiera resaltar así rapidito es la necesidad del calor humano, ¿verdad? De que Amén. no nos acostumbremos a las actividades vía internet, sino que podamos luchar por mantenernos unidos en el calor y sobre todo aquellos que quieren ser formados, que puedan estar delante de maestros que además de darle la enseñanza, el ejemplo de la propia vida, en ese conocimiento personal también tienen la oportunidad de corregirnos, o sea, de corregirnos en lo personal, ¿verdad? Porque hay circunstancias que son personales, otras que son generales de un grupo y solamente en una clase presencial se puede llegar a esas correcciones personales como las que le hizo Jesús a Pedro, le hizo Jesús a Juan y bueno, y a todos sus discípulos indudablemente. Unas están registradas y otras no. Es mi experiencia personal. Yo he sido profesor de instituto bíblico, dirigí un instituto bíblico por 16 años y la experiencia de todos esos estudiantes, aproximadamente unos 500 estudiantes que pasaron por las aulas del instituto, es que toda su vida cambió precisamente por estar allí presentes
durante 3 años, 2 meses de cada año, o sea, durante 6 meses en clases presenciales. Wow, maravilloso. Es maravilloso. Me parece que hay que hacer mucho énfasis en eso porque la tecnología nos está absorbiendo y está sustituyendo el calor humano, como tú decías, el abrazo, el ósculo santo, el saludo, eso no lo puede sustituir nadie. Por supuesto, tienes razón. Gracias. Gracias, Elías. Elías, Sí. placer. Bien, entonces un placer estar compartiendo con ustedes esta extraordinaria, esta magistral conferencia. Dios le continúe bendiciendo y dándole esa inteligencia, capacidad para nutrirnos nosotros, formarnos. Gracias, Jorge Henry. Un abrazo, placer. Ok, David, hasta luego, pues nos hablamos. Gracias, muchas gracias. Nos despedimos. Agradecida. Gracias, Beatriz. Salimos. Hasta luego. Gracias, Diana. Jorge, Elías, bendiciones para todos. Bendiciones. Buenas noches. Bye. Silas, ¿estás presente, Silas? Sí, bendiciones. Buenas noches. Caramba, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Silas es el presidente de Bogotá, Colombia, Bogotá, hermano Silas. Sí, ¿Logró escuchar la conferencia?